Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Y muy bien, este fue el momento dificilísimo que vivió Gustavo Bolívar y por cuenta de Gustavo Petro, una actitud tremendamente incómoda para el que se perfila como candidato, no sabemos si de Petro, o por lo menos si candidato de la extrema izquierda en las próximas elecciones. Estaba Gustavo Bolívar rindiendo cuentas, él se retira, según su carta de renuncia, desde el 16 de mayo. Pero veamos el momento en que Gustavo Petro lo baja prácticamente de la tarima y lo hace de la peor manera. Regresemos el video para ver en contexto qué decía Bolívar y cómo se aproxima Petro al presentador, al que quita, tocándole el hombro y quitándolo literalmente con el brazo de la tarima. De realmente bochornosas las imágenes. Veamos. Una petición que nos ha hecho el presidente de la República y aquí la estamos cumpliendo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Luego de haber escuchado a los representantes de las entidades del gobierno nacional. Buenos días, aquí rompo tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Dos, los programas que ustedes están, varios de ellos, sustitución. Y de esta forma rompió el protocolo por parte de Gustavo Petro y esto ocurrió en un evento en Tibú, en norte de Santander, donde Gustavo Petro quitó a Bolívar y le reclamó por estar hablando en tarima cuando él ya había renunciado. Recuerden que Gustavo Bolívar ha renunciado por lo menos en dos ocasiones, una donde no le fue aceptada la renuncia y la segunda donde no se sabía si Gustavo Petro le aceptaría o no la renuncia. Bolívar, quien aparece en las encuestas entre los 5 primeros en intención de voto en el país, siente que tiene la capacidad y la fuerza de ser candidato presidencial, aun cuando le fue muy mal en las elecciones en la alcaldía de Bogotá, donde quedó terriblemente derrotado. Muy bien, Petro llegó, de hecho, y podemos ver las imágenes, a Tibú 6 horas después de que citaron a la gente. Este era el auditorio, la gente estaba desesperada, había muchísima molestia y con toda razón. 6 horas esperando a que Gustavo Petro llegara. Lo citaron desde las 8 de la mañana, llegó la gente, eran las 3 de la tarde y Gustavo Petro no aparecía. Escuchemos un poco del ambiente en ese momento, allí precisamente en el auditorio improvisado que hizo Presidencia de la República para recibir a Gustavo Petro. Reiteramos la importancia de este momento con todos los que nos visitan, con todas las personas que están en este momento y con nosotros. Y reiteramos también mantenerse en sus sitios para poder entregar respectivamente como corresponde los almuerzos a las personas que hacen falta. Agradecemos su atención, agradecemos su comprensión. Muchísimas gracias a todos. Este era el ambiente, la gente no se estaba aguantando mantenerse esperando a Gustavo Petro, que simplemente no llegaba. El irrespeto de Petro por la gente que lo espera es impresionante. Y no solamente eso, sino que también habrá que decir que en medio de este intercambio entre Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, Gustavo Bolívar dio a conocer cómo se siente a través de dos trinos que me parecen bastante simpáticos, por no decir otra cosa. Vean ustedes, Bolívar ha dicho lo siguiente: el amor debe ser desinteresado o no es amor. Fue el primer trino que lanzó después de las críticas que le llovieron en redes sociales, porque muchos le dijeron que dónde estaba el orgullo, dónde quedaba la dignidad después de que Gustavo Petro lo tratara de esa manera. Y el segundo trino que presentó Gustavo Bolívar es este que dice: lo mejor es que nos demos un tiempo. Las reacciones de Gustavo Bolívar ante el maltrato evidente de Gustavo Petro allí en Tibú, en norte de Santander. Y vamos a otro tema que no es menor. Diosdado Cabello le respondió a Gustavo Petro y lo hizo muy duro. Diosdado Cabello le habla a Petro criticándole
que venga con el cuento de que van a luchar contra el narcotráfico, cuando en Colombia lo promueven e inclusive lo consumen. Esto fue lo que dijo el dictador, el número 2 de la dictadura en Venezuela, Diosdado Cabello, contra Gustavo Petro. Los narcotraficantes, porque promueven la siembra de cocaína, de hojas de coca, de marihuana en Colombia, porque las promueven desde los gobiernos que ha tenido Colombia, inclusive este mismo gobierno, este gobierno que tenemos ahora en Colombia, promueven el cultivo de hojas de coca y de marihuana, dicen que no hace daño. Dicen que no le hace daño a la salud y lo comparan con otros vicios, ¿no? El tema no es comparar con otros vicios, es que hace daño. Sí. Es que hace daño. Si se usa para porque drogas, si tú para el lo, comercio. bueno, yo lo voy a comparar con respirar. No, bueno, respirar es más sano ¿cómo se llama? Que consumir cocaína. Lo voy a comparar con tomar licor. Tomar licor. No, entonces, según mi criterio, la cocaína hace menos daño que el licor. O qué digo, que el licor hace más daño que la cocaína. Ellos promueven, porque esa es la única industria que hay en Colombia, la industria del narcotráfico. Entonces ellos dicen, capturado presunto miembro del tren de Aragua en no sé dónde. ¿Por qué no capturas los paracos? ¿Por qué no capturas el clan del Golfo que los tienes viviendo allá? No, tienes que ver la noticia, tienes que ver la noticia. Entonces salen, tú sabes que yo les respondo. ¿Qué tal esto? Además, dice una cosa muy difícil, ¿no? Mientras hablan de luchar contra el narcotráfico, en Colombia no solamente lo consumen, y se refiere a Gustavo Petro. Y continuamos con otros temas que están aquí a la orden del día en la hora de la verdad. La ONU acaba de lanzar un mensaje de alerta frente a más reclutamientos en Colombia. La ONU, que hizo parte fundamental en todo el proceso de negociación con los terroristas de las FARC. Esto es lo que dice el vocero de la ONU. Me alarma cada vez más la creciente tendencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Me conmovieron profundamente los testimonios en el Catatumbo sobre el uso de redes sociales como TikTok y Facebook para reclutar a los niños y a las niñas más vulnerables para que se unan a la guerra. El reclutamiento compromete a una generación futura de colombianos y prolonga la crueldad del conflicto armado. Las declaraciones del vocero de la ONU, habrá que recordar que ellos son parte integrante de ese acuerdo que resultó siendo un acuerdo de impunidad, y ahora que se sorprendan porque reclutamiento, pues llama mucho la atención. Gustavo Petro acaba de hablar desde la China sobre su papel. Pareciera que va más en calidad de presidente de la CELAC que de presidente de Colombia. Escuchémoslo. Soy presidente de la CELAC. La CELAC es la Comunidad Económica de Estados de América Latina y el Caribe. En última sesión fue elegido presidente y desarrolló su agenda, que comienza por una cumbre CELAC China, luego vendrá CELAC Europa. Hemos solicitado al gobierno de los Estados Unidos que se haga la cumbre CELAC Estados Unidos. Tiene como objetivo, por su posición geográfica, ser el corazón del mundo social, político, económico. Y en esto Colombia juega todavía un papel muchísimo más de corazón del mundo, porque su condición interoceánica con Panamá nos permite cruzar las líneas del comercio mundial más grande hacia el norte. Desde la muralla china, Gustavo Petro entregando declaraciones de último minuto respecto a su papel como presidente de la CELAC. Muy poco sobre Colombia habla Gustavo Petro, por supuesto. Y habrá que hablar también del escándalo que hubo en Colombia, precisamente sobre el viaje de Petro. Es increíble cómo Petro firma un decreto mediante el cual deja encargado en funciones presidenciales a Armando Benedetti, y lo publican en el diario oficial el decreto. Aquí está el decreto precisamente que deja a Benedetti como presidente encargado en funciones presidenciales, como funcionario encargado en funciones presidenciales. Esto es imposible desde el punto de vista jurídico porque Benedetti no pertenece al mismo partido o movimiento político de Gustavo Petro, que es lo que ordena la Constitución y la ley, por lo cual tuvo que deshacer este decreto y luego volver a publicar
un decreto mediante el cual dejaba encargado a Guillermo Alfonso Jaramillo, como lo ha hecho en otras ocasiones. Es pues entonces parte de lo que tendríamos para contarles a ustedes al oído, y por supuesto Petro vuelve a abrirle la puerta al ELN para unas negociaciones. A pesar de que el ELN hace lo que le viene en gana, mantiene secuestrando, reclutando, asesinando a colombianos, pues Petro se refirió al ELN allí en Tibú, en norte de Santander. El ELN todavía tiene una oportunidad, yo no cierro las puertas. Lo que pasa es que para ellos es cada vez más difícil entre más sangre tengan en la espalda y en el corazón. Pero que tienen oportunidad la tienen, pero no es bobeando con la cocaína. Cocaína la manejan los carteles del mexicanos y ellos saben. Y un ejército a órdenes de los carteles mexicanos en el Catatumbo es una pérdida de soberanía nacional de Colombia. Oiga, pues, entonces alistémonos porque sigue abierta la puerta con el ELN, que no ha mostrado una sola intención de paz. De esta forma llegamos al final de la hora de la verdad, agradeciéndoles a todos ustedes. Por favor, no se vayan sin antes darle like a esta emisión y recuerden contribuir para que hagamos posible que la hora de la verdad esté al aire en la cuenta de ahorros del Banco Da Vivienda. Aquí dejamos en el banner el número de la cuenta y por supuesto también dejamos el nick de la hora de la verdad aquí en el banner. A todos, por favor, den su like para que lleguemos a más audiencia todos los días. Dios los bendiga. Que tengan un resto de día muy feliz y una excelente semana. Mañana nos escuchamos y nos vemos aquí en la hora de la verdad desde las 6 en punto, hora Bogotá. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Hay quienes prefieren la comodidad de la mentira y quienes buscan la fuerza de la verdad. La hora de la verdad es para quienes no se conforman con lo superficial. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos, de Mar Córdoba y su equipo de trabajo llega para mostrar la realidad del mundo y de Colombia.